Saludos, hermanos y hermanas. Un gusto una vez más compartir con ustedes, continuar esta secuencia del estudio de Primera de Pedro que realizamos a través de este medio, compartiéndolo pues por medio de estas redes sociales. Muy agradecido con el Señor por ustedes y por pues la disposición que prestan para compartir conmigo esta enseñanza que pues siempre es muy edificante para cada uno de nosotros y pues esperamos, como siempre, que el Espíritu nos dirija y que sea algo que motive, que haga reflexionar, que inspire, que conmueva, que incluso nos exhorte para, pues, vivir una vida de fe consecuente con lo que somos, con lo que hemos recibido y pues especialmente considerando que tenemos muchas cosas en contra de ello. Como hemos venido estudiando en Primera de Pedro, la cual pues es una carta de mucho consuelo, de ánimo para los creyentes que sufren un sufrimiento injusto a causa de su fe y sus convicciones. Y en eso, pues creo que también nos identificamos perfectamente, ya que, pues también por el solo hecho de ser creyentes, de querer, pues sinceramente seguir a Jesús, de verdad reflejar que somos seguidores de Él, pues eso trae consecuencias también, consecuencias en cuanto al conflicto con las personas, en cuanto a el roce que existe debido a que, como el mismo Pedro nos decía en unos versículos anteriores que hemos analizado, no seguimos su mismo camino, su mismo desenfreno, y eso pues inevitablemente se convierte en una causa de persecución directa o indirecta. Así que les felicito más bien por el hecho de estar aquí y disponerse a pesar de las muchas cosas que uno podría poner como prioridades, pues destinar ese tiempo, que igual pues procuramos eh, hacerlo máximo una media hora con el fin de que pues no sea mucho el tiempo, pero a la misma vez sí sea provechoso. Entonces, les felicito y que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno. La semana pasada terminamos de analizar Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 9, donde estuvimos hablando de cómo la evidencia de ese amor que hemos recibido, el hecho de ser conscientes del amor que se nos ha brindado de forma incondicional, esa es la clave para nosotros poder reflejar ese amor también a los demás, especialmente pues hablando dentro del contexto de la comunidad de creyentes y veíamos que parte de cómo esto se evidencia es en la forma en que nos recibimos los unos a los otros, cómo por actos de amor evidenciamos que pues somos conscientes o por lo menos estamos en el proceso de ser conscientes cada vez más del amor que se nos ha dado y a la misma vez asumiendo el rol de ser reflejo de ese amor para con los demás. Entonces, veíamos esto, analizábamos de cómo Pedro nos llama a hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora vamos a continuar con el siguiente versículo que está, que sería versículo 10. Bueno, incluso versículos 10 y 11 podemos verlos juntos y pues vamos a ir desmenuzando. Entonces, permítame para, como siempre, compartirles aquí visualmente el texto por medio del software bíblico Logos. Entonces, aquí lo pueden ver. La semana pasada veíamos aquí el versículo 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora, versículos 10 y 11 son un solo tema, pero sigue lo mismo hablando de cómo se refleja lo que en palabras de Pedro significa tener ferviente amor entre nosotros. Lo que en la Reina Valera contemporánea decía, un amor intenso los unos por los otros. Entonces, parte de cómo se evidencia es el servirnos los unos a los otros. Entonces, leyendo de la Reina Valera contemporánea, dice en versículos 10 y 11 de Primera de Pedro 4, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones.
Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. De buenas a primeras, ¿cuál es el tema básico al que pasa ahora Pedro? El tema de los dones espirituales, los dones que se nos han brindado en Cristo y que tienen un propósito. Este no es un tema nuevo en la escritura, eh, pues si estamos familiarizados con el texto del Nuevo Testamento, sabemos que especialmente para Pablo este era un tema muy, muy importante. En la carta a los Corintios, él habla de forma muy detallada de esto. También habla del tema en Romanos, si no mal recuerdo, el capítulo 14. Y en Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo, bueno, todo el capítulo 12 y se retoma en el 14, aunque en el capítulo 13 pues hay un interludio muy, muy importante sobre ese tema. Los dones espirituales. Bueno, evidentemente como este es un estudio de Primera de Pedro y no es un estudio temático, pues no vamos a quedarnos tan en detalle en cuanto al tema en sí de los dones espirituales. Perfectamente lo podemos ver en otro espacio o en algún momento estaremos compartiendo algo más sobre esto dentro de las enseñanzas pues que vamos compartiendo con la congregación. Por el momento, tengamos presente el principal objetivo de Pedro, que es que esos dones espirituales tienen un propósito. Y ahí él lo dice directamente, ponerlos al servicio de los demás. O sea que en ningún momento los dones espirituales pretendieron ser el fin, no pretendían llamar la atención sobre sí mismos, sino cumplir hacia un propósito mayor. Y es que de hecho, pues en realidad lo que está diciendo aquí Pedro no es exclusivo de él. O sea, no es que únicamente a él se le haya ocurrido que los dones tienen ese propósito. Como decía, Pablo tiene muy presente también esto. En el capítulo 12 de Primera de Corintios podemos leer, especialmente, vamos a ver, por ejemplo, bueno, aquí él habla de la figura del cuerpo, como pues, de hecho, la figura en sí es ilustrativa porque hace ver de que ninguno de los miembros del cuerpo, hablando del cuerpo físico, ninguno puede descartar o desconectarse de los demás miembros sin que no haya un efecto en sí mismo. El cuerpo está constituido por muchos miembros, dice aquí, y cada uno de ellos tiene una función. Todos fuimos bautizados por el mismo espíritu, o sea, el espíritu que habita en cada uno de nosotros es el mismo, pero la forma en la que él se manifiesta es diferente cada uno de los miembros. Y todos ellos, dice Pedro, dice Pablo, conforman un solo cuerpo. O sea, la unidad en medio de la diversidad. Eh, y querían especialmente este versículo 27 dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Entonces, bueno, decía que vean importante, vean que hemos venido hablando del tema del amor, el amor como un reflejo, más bien nosotros como reflejo del amor que hemos recibido, y vean que Pablo también tiene en mente este tema cuando pone en medio del capítulo 12 y el 14 el tema del amor, porque él dice que uno puede pues aspirar a tener los mejores dones o procurar los mejores dones, pero al final de cuentas hay un camino aún más excelente y es el hecho de que la motivación detrás de poner en práctica los dones espirituales es el amor, porque Pablo dijo, ¿verdad? Y no, si no tengo amor, si yo hablara lenguas humanas
o angelicales y no tengo amor, es como un metal resonante o un símbolo retumbante, o sea, no tiene sentido, no tiene propósito. Incluso dice, por ejemplo, aquí el 3: si yo repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí es donde empieza luego la descripción: el amor es paciente, bondadoso, eh, que ya nosotros conocemos este texto. Entonces, volviendo al capítulo 14, Pablo dice: vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales. Ven, pero la motivación siempre detrás del don espiritual está el propósito. Incluso ahí ustedes pueden repasar en este capítulo 14 que él habla el tema del don de profecía, el don de las lenguas, que al final de cuentas de nada sirve, ahí parafraseando, él hace ver de que de nada sirve que uno hable lenguas angelicales y eso pues llame la atención y todo el mundo se asombre porque está ocurriendo algo milagroso, si ese don no está logrando el propósito de edificar al hermano. Entonces, una vez más, cualquiera que sea el don, el servicio de amor que realicemos a los demás, si efectivamente no está motivado por el amor, no sirve de nada, no tiene propósito. Es, como ya vimos, pues, como un tambor que retiñe y que no suena, no tiene propósito. Por aquí dice que cuando se reúnan, cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, todo deben hacerlo para edificación. Como dije antes, pues este no es un estudio específicamente de los dones espirituales como tal. Entonces, lo que quiero destacar de las palabras de Pablo, haciendo eco de lo que Pedro nos dice, es: los dones espirituales tienen un propósito y se nos han dado para edificación de la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué es importante? Bueno, porque como mencioné anteriormente, cuando nosotros vemos que los dones se convierten en el fin, se convierten en el centro y no son un medio para lograr otro fin, estamos dándoles el sentido equivocado. Cuando una iglesia se enfoca en cómo se manifiesta de forma asombrosa, de forma, o sea, que destaca un determinado don y no en el propósito como tal del don, se les está dando un propósito que no es el que tenía. Cuando en una iglesia se trata, por ejemplo, de realzar lo más visible, ¿verdad? Lo más típico, de realzar a la persona que está delante, qué carisma, qué capacidad, qué elocuencia, cómo llama a las personas, cómo se quedan pues admirados de la forma de hablar. Y el centro es cómo habla, su apariencia, cómo atrae. Ya el don en sí no está siendo para edificación. El don está siendo utilizado para pues darle a la persona lo que la persona está buscando, que es, en palabras de Jesús, ahí en Mateo 6, pues el reconocimiento. Que ahí en Mateo 6 cuando dice de que cuando ayunen no sean como los austeros que van y que salen a la calle demudado el rostro, pálidos, para que todo el mundo diga: oh, qué espiritual que es. Y Jesús dice: ya obtuvieron su recompensa, pero el fin último de esa práctica se pierde. Entonces, así, cualquier don espiritual que eh, pase la atención, que más bien el propósito se quede en él y no en el propósito detrás de, pues ha perdido el rumbo. De hecho, y esto ustedes pueden verificarlo por ustedes mismos, en los evangelios constantemente e incluso en el libro de Hechos, ustedes van a encontrar muchas veces la palabra
milagros y señales. Ustedes saben muy bien que una señal de tránsito, un alto, la intención no es que cuando la persona que va manejando mira la señal, se orilla ahí a la par del alto y ahí se quede, ¿verdad? No le está diciendo alto solo para que se quede ahí. No, el alto es, apunta a algo que el que va manejando, la persona que va manejando, tiene que prestar atención que va más allá de la señal. Entonces, ¿qué es el alto? Señala el hecho de que hay una calle en la cual vienen transitando otros carros y que esos otros carros son los que traen la vía, por tanto, tiene que detenerse y fijarse primero para ver si puede continuar. Entonces, la señal en sí no es el foco, no es el centro. La señal apunta a algo más. Y cuando vemos que la palabra señal se utiliza en los evangelios y se utiliza en hechos, también podemos ver que siempre es eso. Los milagros que hacían los apóstoles, los discursos que daban, incluso lo que vemos ahí al inicio de hechos, la comunión entre los miembros, pues nunca pretende ser el centro, nunca pretende ser el foco, siempre apunta a algo más. Cuando Pedro predica ahí en Pentecostés, después de que todos los apóstoles empiezan a hablar en lenguas y que toda la multitud que ve en ese momento identifica que están hablando en sus idiomas de los países de origen, no era simplemente para que Pedro y los demás dijeran, miran lo que somos capaces de hacer, mira, somos muy espirituales porque hacemos algo milagroso. No, Pedro aprovecha lo milagroso que está ocurriendo, el actuar del Espíritu Santo en ese instante para un propósito que va más allá de eso, que era predicar el Evangelio, predicar a Cristo. Y de manera que entonces, como ustedes saben, ahí en Hechos 2:38, bueno, antes de ello, le preguntan a Pedro y Pedro, ¿qué haremos? Y él les dice, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Lo ven, en ningún momento Pedro se queda con el milagro como tal, con el don como tal, sino que él ve que hay un propósito detrás de ello. Entonces, cuando él nos está hablando de esto aquí en la carta, eso es lo que tiene presente. Los dones al servicio de otro propósito, los dones al servicio de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, creo que eso nos da, pues, buenos insumos bíblicos para efectivamente, pues, darnos cuenta cuando nos encontramos en lugares donde hay un abuso de los dones espirituales. Y pues generalmente en Iglesia de Cristo tendemos únicamente a ver hacia los grupos carismáticos pentecostales, pero el solo hecho de que se centralice la figura de el predicador y se vea al predicador como el líder, como el que impone, como el que tiene toda potestad, porque es que eres el que predica y llama la atención sobre sí, ahí estamos cayendo en un abuso similar. Peor aún si ese predicador lo sabe y lo hace con ese propósito, para que todos digan, "Es que él es el predicador y él es el que tiene aquí la última palabra". Y creo que podemos dar testimonio de iglesias que así son, ¿verdad? Que se aprovechan de ello para centralizar el poder, a veces hasta lo hacen, eh, mantienen el poder en la familia, se convierte en algo como que si fuera por linaje, porque el predicador, el hijo y luego el hijo, y así el poder va pasando de mano en mano, únicamente porque es el predicador. El que predica es solo un don, hermanos. Sí, por supuesto, muy importante, pero no más importante que, por ejemplo, el que ayuda a preparar un refrigerio para los domingos en la mañana, o el que recibe a las personas al entrar, o el que durante la semana saca un tiempo para ir y visitar hermanos enfermos, el hermano que
no sé, que colabore económicamente para las necesidades de la congregación. Todos son igualmente necesarios y todos son igual reflejo del Espíritu Santo. Cuando son un reflejo del propósito del Espíritu de edificarnos los unos a los otros, entonces ahí sí estamos hablando de dones espirituales que están sirviendo con un propósito, no para llamar la atención sobre sí, sino para la edificación los unos a los otros. Así que eso podemos decir en cuanto a esa primera oración. Cada uno al servicio de los demás, el don que haya recibido. Luego sigue diciendo Pedro algo muy importante, que también es algo que se olvida, que cuando se empieza a centralizar la atención sobre el don, generalmente es porque se olvida esto, que somos, dice Pedro ahí, buenos administradores de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Palabra clave, administrador. Veamos qué otras palabras utilizan las otras versiones. Bueno, la misma Reina Valera utiliza administradores. Podemos ver la nueva versión internacional, igual administrar. La nueva traducción viviente lo pone un poquito más sencillo todavía. Dice, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. La lenguaje actual, algo muy similar, úsenlo bien en el servicio a los demás. ¿Qué es administrar? Sin irnos muy a lo profundo del término, ¿verdad? Posiblemente entre ustedes hayan administradores de empresas o estudiantes de administradores de empresas, ingenieros industriales, etcétera, que conocen del tema. Un administrador, lo primero que tiene claro es que lo que él maneja, lo que tiene a su cargo, lo que está en sus manos, no es suyo, es un mayordomo de los demás. De hecho, veamos si la palabra en el griego original agrega algo diferente. Véanlo aquí. Oikonomos es el griego de esta palabra. Si no mal recuerdo, oiko tiene que ver con casa y nomos, si no mal recuerdo, tiene que ver como con ley, con autoridad. Entonces, un oikonomos es un mayordomo, es el que gobierna en casa. Digamos que en su significado original, pero en esencia, el propósito que tiene esta palabra, véanlo aquí, administrador de una casa. También dice alguien que tiene autoridad y responsabilidad por algo. Otra forma en que se usa la palabra es tesorero de la ciudad. Y en general podemos notar que la palabra tiene que ver con utilizar, poner a funcionar algo que no me pertenece, pero que tengo la potestad de utilizar porque se me ha delegado. No sé qué tanto hoy exista el oficio del mayordomo todavía, por lo menos aquí en contexto latinoamericano, pero por lo menos lo que uno ve en series y películas, el mayordomo era el que estaba a cargo de las llaves de la casa, de saber quién entra, quién sale, de saber en qué se gasta, de saber eh, el estado de la casa, pero siempre sabiendo que está por debajo del dueño de la casa. Y bueno, de hecho Jesús utiliza varias veces la palabra mayordomo en sus parábolas también, haciendo ver esto mismo, que el mayordomo se espera, por supuesto, que actúe con responsabilidad en sus funciones y la motivación para hacerlo es saber que no son suyos. No se centralizan esos bienes, esos privilegios que se le han dado, no se centralizan sobre él,
sino que apuntan hacia algo más, hacia el que le pertenece. Entonces, si Pedro nos está diciendo que los dones que hemos recibido se espera que seamos administradores, es por el hecho de que nosotros no somos dueños de los dones. Nosotros no buscamos un beneficio para nosotros. Ya el hecho de tenerlos es un privilegio. Así que lo mínimo que se espera es que los administremos sabiamente, que los utilicemos de la forma en que el dueño de esos dones, el que los impartió, la forma en la que él quería que se utilizaran. ¿Y cómo quería que los utilizaran? Ministrándolos a los demás, sirviendo a los demás, poniéndolos al servicio de los demás. Así es como somos administradores de los dones que se nos han dado. Ven que el tema es bastante amplio y eso que no nos estamos quedando tan en detalle, por ejemplo, hablando de el aspecto del espíritu, como sí lo detalla Pablo ahí en 1 Corintios 12, que pues si ustedes quieren ampliar en ese detalle, pues tienen la libertad de estudiar ese capítulo. Lo que nos estamos concentrando es en lo que Pedro enfatiza, el propósito de los dones. Los dones como una forma de demostrar el amor intenso que tenemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido amados primero. Vamos a darlo por aquí. Mañana vamos a retomar y continuar en este mismo tema. Así que, pues los espero en esta próxima, en este próximo estudio que Dios mediante estaremos compartiéndoles el día de hoy. Oremos. Amado Padre, gracias por la palabra con la cual reflexionamos y meditamos acerca de el privilegio que hemos recibido, lo que nos has dado y para lo cual nos has capacitado también. Ayúdanos de verdad a ser conscientes de ello, sentirnos privilegiados y a la misma vez actuar en consecuencia del privilegio que tenemos como mayordomos de tus dones, de tus talentos, de tu iglesia y todo cuanto nos rodea. Gracias te damos, Señor, por tu enseñanza. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Quedamos así, hermanos, hermanas. Una vez más, gracias por compartir este tiempo conmigo. Nos vemos la próxima. Bendiciones.